Bueno, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a hablar de curvas de glicemia y de la importancia que este concepto tiene sobre nuestra salud. Es un tema muy largo, todas las dudas que surjan a partir de él las vamos a abordar en el vivo y yo voy a tratar de, sin aburrirlos, explicarles de qué se trata un poco todo esto. ¿Por qué es clave aprender a gestionar nuestras curvas de glucosa? Porque a partir de eso vamos a tener mejores niveles de ansiedad, más saciedad, ¿sí? Luego de una comida, digamos, saciedad durante más tiempo. Son esa y muchas otras cosas más, cuidar nuestro metabolismo, tener niveles de inflamación bajos. Todas estas cosas dependen de cómo resulten nuestras curvas de glucosa. ¿Y de qué depende eso? Bueno, de cómo gestionamos nuestra alimentación, de qué alimentos elegimos comer en el plato, de cuánta cantidad de alimentos vamos a poner en el plato y de qué hagamos un poco después de todo eso. El tema es súper interesante, estamos en pleno auge de esto de curvas de glucosa y quiero explicarles un poquitito de qué se trata este tema a través de una diapositiva que les voy a compartir, ¿sí? Así que les pido un poco de paciencia, me van a dejar de ver, pero sí que me van a escuchar, ¿sí? Tenemos curvas de glucosa. Bueno, ¿de qué se trata un poco todo este tema? Hay conceptos que son claves que necesito definir, ¿sí? Porque voy a nombrar estas palabras, voy a decir glucosa, voy a decir glucemia o glicemia, voy a decir insulina o insulinemia, y necesito que ustedes sepan a qué se refiere cada cosa. La glucosa son los carbohidratos que están contenidos en los alimentos que son fuentes de carbohidratos, ¿no? ¿A qué alimentos me refiero? Bueno, a los vegetales, todos, a los vegetales feculentos, a los cereales, trigo, avena, cebada, centeno, mijo, quinoa, sarraceno, a las legumbres, arvejas, lentejas, porotos, garbanzo, etcétera, etcétera. Y después a los derivados de todo eso, ¿no? Por ejemplo, la harina de arroz, la harina de trigo, todos los productos que podamos elaborar en base a esas harinas, el pan, los discos de empanadas, los discos de tartas, las arepas, el chipá y todo ese tipo de derivados. También el fainá, por ejemplo, que se prepara, o la fainá, que se prepara con harina de garbanzos, ¿no? Todo este gran grupo de alimentos, que ustedes los tienen bien detallados en una lista, cuando los consumimos, adentro de nuestro organismo se transforman en azúcar o en glucosa, ¿sí? Y ellos son los que determinan en una gran medida cómo van a ser nuestras curvas de glicemia. ¿Qué es la glicemia? Bueno, la glicemia es la cantidad de azúcar que hay en nuestra sangre antes y después de comer, ¿sí? Nosotros podemos medir nuestra glicemia, ¿se dice glicemia o glucemia? Nuestra glicemia basal, que es lo que solemos medir en los análisis de sangre, cuando tenemos una cierta cantidad de horas de ayuno, pero también podemos medir nuestra glicemia postprandial, que son los niveles de azúcar en sangre que tenemos después de comer. Eso se llama glicemia, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los dispositivos que existen para medir. Después tenemos otra palabra clave en todo este tema, que es la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que nosotros fabricamos en el páncreas, más precisamente, para hacerle frente a las cargas de glicemia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nuestra sangre no puede tener mucho azúcar, porque eso nos descompensaría y hasta podría matarnos. Entonces, ¿cómo funciona el organismo? Ok, como glucosa contenida en los alimentos, esa glucosa contenida en los alimentos aumenta mis niveles de azúcar en sangre, por lo tanto mi glicemia, y ante eso mi páncreas responde liberando insulina para tomar todo ese azúcar que está en la sangre y hacerlo ingresar a las células.
Una vez que está en la célula, el cuerpo determinará si todo ese azúcar se va a usar como fuente de energía o si se va a transformar en grasa para que la podamos depositar. Ese es como el ciclo de la respuesta insulínica ante la entrada de azúcar en la sangre. ¿Sí? Se los estoy tratando de explicar lo más rápido y conciso que puedo. De cualquier manera, todas las dudas que surjan a partir de este video las vamos a ir hablando tanto en los vivos a nivel grupal como a través de WhatsApp en forma individual. ¿Sí? Yo sé que hay muchas de las personas que están participando de este plan de marzo de 30 días que tienen problemas con sus niveles de insulinemia o de glicemia o de diabetes tipo 2 o tipo 1. En cada caso vamos a ir hablando particularmente. Y después nos falta definir qué es la insulinemia. Bueno, la insulinemia es la cantidad de insulina que tenemos en sangre, ¿sí? ¿Y por qué esto va cambiando entre un individuo y otro? Y bueno, porque a medida que más carbohidratos comemos y más edad tenemos, vamos necesitando cada vez más insulina para poder hacer frente a las cargas de carbohidratos que ingerimos, ¿sí? Por eso es una analítica súper importante la insulinemia. Hay una página que les voy a compartir seguramente a través de WhatsApp, el link, que habla mucho de estos temas, ¿sí? Y nos dice que, por ejemplo, aplanar nuestras curvas de glucosa o aprender a comer bien, ¿sí? Que significa aplanar nuestras curvas de glucosa, es súper importante para poder tener una buena salud, ¿sí? Para tener cuerpos desinflamados, para tener corazón sano, para tener músculo fuerte, para poder ir con un metabolismo saludable, es clave aprender a gestionar todos estos conceptos. ¿Sí? La página es súper interesante, tiene artículos científicos, es la página a través de la cual yo obtuve muchos de los gráficos que ahora les voy a compartir, que la verdad son sumamente útiles cuando uno quiere entender estos conceptos. ¿Sí? Las curvas de glucosa, que son los gráficos que ustedes ahora van a ver, muestran cómo se comportan nuestros niveles de azúcar en sangre durante un determinado periodo de tiempo y muestran también cómo se eleva o no nuestro azúcar en sangre según qué tipo de alimentos consumimos. ¿Sí? Ahora, esto que yo les mencionaba, bueno, ¿cuáles son los alimentos responsables de elevar nuestros niveles de glucosa? Y acá hago un paréntesis. Hay alimentos, ¿sí?, que son claves, que nosotros venimos trabajando sobre eso, que son las grasas y las proteínas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, las grasas o los alimentos que aporten grasa, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen, la palta, el ghee, la manteca, la grasa de origen animal, todo ese tipo de alimentos no requieren de insulina porque prácticamente no tienen glucosa o carbohidrato. Entonces, las grasas no modifican o no alteran o no elevan nuestras curvas de glucosa. ¿Sí? Eso es importante y es uno de los motivos por los cuales es tan importante que en todas nuestras comidas haya alimento fuente de grasa. ¿Sí? Porque son los alimentos que ayudan a estabilizar nuestros niveles de azúcar en sangre. Por otro lado tenemos a las proteínas. Las proteínas, que saben que dentro de proteínas tenemos carnes, huevos, algunos quesos. Bueno, las proteínas modifican poco nuestras curvas de glucosa. Tienen la capacidad de aportar o de modificar nuestras curvas o de elevar nuestros niveles de azúcar en sangre, pero pueden hacerlo en una pequeña medida en comparación a los carbohidratos, ¿sí? Y acá ustedes los tienen escritos, detallados y coloreados. ¿Por qué están coloreados? Porque los vegetales que están en verde son los que menos cantidad de glucosa o carbohidratos aportan, ¿sí? Después, los alimentos que están en color naranja van subiendo sus índices de carbohidrato o de glucosa y por supuesto que afectan a nuestras curvas. Y los que están en rojo son los que más desestabilizan las curvas de glucosa. Esto es clave en el transcurso de estos 30 días, lo vamos a ver muchas veces,
pero realmente necesito casi que lo aprendan como las tablas de multiplicar, porque poder identificarlos es una de las claves de aprender a gestionar bien nuestros platos de alimentos, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos medir nuestros niveles de glicemia? Una forma es la tradicional, es a través del laboratorio. Un médico nos receta un análisis y nos pide nuestro valor de glicemia en ayunas o nuestro valor de glicemia después de una carga de azúcar, ¿sí? Si alguna mujer pasó por un embarazo o le dieron desequilibrados sus análisis, uno de los laboratorios más clásicos es medir el azúcar en sangre cuando estamos en ayunas y después medir el azúcar o la glicemia después de haber consumido una cierta cantidad de glucosa que está estandarizada y bueno, ver cómo responde nuestro organismo ante esa carga. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los medidores de glicemia que se utilizan muchas veces en casos de diabetes o de insulinoresistencia, ¿sí? Que son los que tienen esas tiritas reactivas y que necesitan que nos hagamos un pinchacito de sangre en el dedo para medirnos, bueno, cuánta cantidad de azúcar hay en sangre y poder controlarlo. Otra forma un poco más moderna es ponernos estos dispositivos que suelen estar en el brazo, ¿sí? En la parte de atrás del brazo, que es un medidor continuo de glicemia, ¿sí? Que nosotros lo chequeamos con nuestro celular y vamos viendo cómo están nuestros niveles de azúcar en sangre según cómo van transcurriendo nuestras actividades diarias, ¿no? Si hicimos gimnasia, ¿qué pasa? Si desayunamos, ¿qué pasa? Si comimos, ¿qué pasa? Si nos comimos un dulce, ¿qué? Bueno, y en base a todo esto, hoy por hoy se elaboran la mayoría de las tablas que ahora en un rato vamos a ver. Estos medidores en Argentina, por ejemplo, se consiguen en el Mercado Libre y rondan los 7, 8 mil pesos y duran 15 días, ¿sí? Por supuesto que una vez que uno tiene una patología de este tipo, las obras sociales se hacen cargo de los gastos de utilizar todo este tipo de dispositivos, ¿sí? Algo importante, y esto es meramente informativo. Lamentablemente, cuando uno se hace una medición de glicemia en sangre, ¿sí? Se considera por debajo de 100 miligramos por decilitro de azúcar, o a veces por debajo de 110, se considera un nivel normal. Pero normal no quiere decir óptimo, ¿sí? Y hoy por hoy la mayoría de los médicos que trabajan a conciencia y de la gente que estudia la fisiología de nuestro metabolismo, y al respecto les puedo compartir videos súper importantes o interesantes, más que importantes, de un científico que se llama Ernesto Prieto, que para mí maneja muy bien todo este tema, que dice que evolutivamente el ser humano nunca tenía más de 70 o 75 miligramos de azúcar por decilitro, ¿sí? En base a la alimentación y a los niveles de movimiento que tenemos. Entonces, eso sería lo óptimo, ¿sí? Hace poco me pasó que un paciente me muestra una analítica de 110 miligramos de azúcar por decilitro y su médico no le había comentado nada al respecto, o sea, lo había pasado por alto. Y eso hoy sabemos que no está bien porque está hablando de un desequilibrio metabólico importante. Si bien el valor de glicemia como tal no nos dice nada, ¿no es cierto? Necesitamos otros parámetros para poder hacer un estudio exhaustivo de la situación, como por ejemplo la insulinemia, ¿sí? Cuánta insulina estamos usando, nuestra hemoglobina glicosilada, que ahora vamos a ver qué significa, ¿sí? Pero bueno, es un tema clave para los que necesitamos tomar conciencia de nuestra salud y restaurarla o simplemente cuidarla, ¿sí? Bueno, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Cuando nuestros niveles de azúcar en sangre se encuentran elevados y esto se prolonga por un periodo de tiempo, lo que empieza a suceder con el cuerpo es que nuestra hemoglobina, que es una proteína que transporta oxígeno en todos los tejidos del cuerpo, se empieza a glicosilar. ¿Qué quiere decir glicosilar? Caramelizar. ¿Vieron que cuando uno derrite azúcar o calienta azúcar se empieza a hacer una especie de caramelo? Bueno, en la sangre también. Cuando tenemos niveles de azúcar alto, la sangre se empieza como a caramelizar y empieza a glicosilar proteínas. Eso genera deterioros enormes, ¿sí? En nuestros vasos sanguíneos y en los tejidos en general.
Por eso decimos que el azúcar elevado en sangre nos envejece, ¿no? O es proenvejecimiento, porque claro, deteriora nuestros tejidos. Estamos hablando de algo clave, como es la distribución del oxígeno en el cuerpo humano, afectado por el exceso de azúcar, ¿no? Cuando uno toma dimensión de todo eso, dice, bueno, no, este tema me lo tengo que tomar en serio, ¿sí? Y por eso incluimos este video. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para estabilizar nuestros niveles de glucosa o qué es lo que se sabe al respecto, por lo menos hasta el momento, ¿sí? Primero, clave, ordenar los alimentos, ¿sí? Si nosotros en nuestra comida vamos a poner carbohidratos o vamos a hacer una ingesta de alimentos altos en carbohidratos, necesitamos que estén al final. No va a ser el caso de nuestro plan, ¿no? En nuestro plan no tenemos arroz, en nuestro plan de alimentación no hay pan, no hay harina de maíz, no hay arepa, no hay polenta, no hay chipá, no va a ser el caso. Digo, pero en líneas generales, si uno va a hacer una carga de carbohidratos alta, por ejemplo, va a comer un par de porciones de pizza, bueno, lo ideal es que siempre sea a lo último de la comida, ¿sí? El orden correcto sería ingerir primero vegetales, después proteínas y grasas y por último los carbohidratos, ¿sí? Fíjense una cosa importante que se ve acá en la curva. Cuando una persona, en el dibujo de arriba, come arroz solo, sus niveles de glucosa trepan de golpe y bajan abruptamente. ¿Eso qué nos determina? Nos determina estados de ansiedad alto, nos determina apetito, nos determina una saciedad muy baja. En cambio, cuando uno a ese arroz le agrega una ensalada de vegetales crudos y además un poco de proteína a través de los garbanzos, fíjense cómo esa curva de glucosa se estabiliza, se vuelve menos pronunciada y baja menos de golpe. Eso es lo que uno busca o intenta replicar, ¿no? Todas las comidas que tenemos proyectadas para este plan cumplen con este requisito de ser bajas en carbohidratos, de tener buenos niveles de proteína y de tener buenos niveles de fibra o de vegetales, ¿sí? Por eso es tan importante intentar incluir vegetales bajos en carbohidratos en la mayoría de las comidas que hagamos y van a ver que es algo que en el menú está. Siempre que tenemos proteína intentamos que la guarnición sea vegetales. ¿Por qué? Porque sabemos que el consumo de fibras, ¿sí?, disminuyen nuestras curvas de glicemia. ¿Y cuáles son las fibras? Bueno, las fibras son esos nutrientes presentes en los vegetales que nosotros no podemos digerir y absorber. Por lo tanto, hacen que nuestro tránsito gastrointestinal sea un poco más lento y eso permite que la absorción de los carbohidratos de la comida también sea más lenta y por lo tanto nuestras curvas de glucosa más estables, ¿sí? Otra cuestión importante a tener en cuenta es que nuestra primer comida del día sea salada y no dulce. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una condición de ayuno, ¿sí? Durante muchas horas, 8, 10, 12, 16, 18 horas, depende cómo sean nuestros reposos digestivos y depende cuántas comidas al día estemos haciendo, nuestros niveles de azúcar se mantienen estables porque no están ingresando alimentos. Entonces es clave que nuestra primer comida del día, que podemos decirle desayuno, sea a la hora que sea que la hagamos, no importa si es a la mañana o al mediodía o a primera hora de la tarde, es importante que sea salada. ¿Sí? Es clave. Porque fíjense la diferencia entre una persona que desayuna, por ejemplo, un pan con palta, que tiene grasa, que tiene fibra, que es un vegetal, que no tiene azúcar, a una persona que desayuna, que podríamos decir que es una factura, ¿no? Que tiene hojaldre, que tiene pastelera, que tiene pasas de uva. Fíjense el pico terrible de glucosa que ocurre en la secuencia de arriba y el pico tan bajo y tan estable que aparece en la secuencia de abajo, ¿no? Es sumamente importante que desayunemos alimentos altos en proteína, altos en grasa, que no tengan azúcar, que no sean dulces, ¿sí? Que tengan la menor cantidad de carbohidratos posibles.
porque eso va a determinar también nuestros niveles de ansiedad durante el resto del día, lo cual es súper importante, ¿no? Otro grupo de alimentos con los que tenemos que tener mucho cuidado son las frutas, ¿sí? Siempre que vayamos a comer una fruta, lo recomendable es hacerlo cerca de una comida principal en la que hubo entrada de grasa y de proteína y que la fruta esté entera, ¿sí? Si es fruta orgánica, hasta podría conservar su piel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desnaturalizamos la fruta y la convertimos en jugo o en un licuado, lo que hacemos es absorber todo ese azúcar de una forma mucho más rápida y eso desestabiliza nuestros niveles de glucosa. Entonces, por todos los medios tratamos de evitar tanto los jugos de fruta como los licuados de fruta. Otra de las estrategias es que el mejor momento para comer algo dulce es luego de una comida completa. Ustedes saben que el desafío de este plan es relegar la adicción que la mayoría en algún momento de nuestra vida atravesamos por el azúcar, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos consumir la menor cantidad posible de postres. Ahora, si vamos a comer alguno de los 4 postres que aparecen en el plan, lo ideal es hacerlo después de una comida principal y no entre una y otra comida, ¿sí? ¿Por qué? Y porque después de una comida principal en la que entró proteína y en la que entró grasa, esa pequeña carga de carbohidratos que tenga el postre va a poder ser mucho mejor tolerada que si la comemos con el estómago vacío, ¿sí? Eso es otra estrategia bastante importante. Una de las últimas recomendaciones que tenemos para hacerles es que el ingreso de un ácido, ¿sí? Más precisamente de un ácido acético, antes de una comida en la que sabemos que va a haber carbohidratos, que casi prácticamente no es el caso del plan, pero podría ayudar a descender nuestros niveles o nuestras curvas de glucosa en hasta un 12%. Si bien no es una merma muy relevante, tampoco es un mal hábito, ¿sí? Digo, es algo que podemos hacer esto de consumir una cucharada de algún vinagre, si es un vinagre vivo, bueno, muchísimo mejor, unos 15 o 20 minutos antes de la comida, ¿sí? Para tener algún efecto beneficioso sobre la cantidad de glucosa o de glicemia que podamos absorber después. Y bueno, el último de los consejos es que, y este es uno de los más importantes, no sé si el más importante, pero sí uno de los más importantes, es que después de comer, lo que mejor le sienta al organismo para tener curvas de glicemia controladas es movernos, ¿sí? Es que nuestros músculos utilicen energía luego del ingreso de energía. Tiene toda la lógica del mundo, ¿sí? Y estamos hablando de una actividad que ni siquiera tiene que ser extenuante o cansadora, ¿sí? Puede ser una simple caminata, una vuelta a la manzana, un paseo a la mascota después de comer, o ponernos a limpiar, o ponernos a movernos, a bailar o a lo que quieran. Ayuda muchísimo a estabilizar nuestros niveles de azúcar en sangre y a que en el momento en el que yo le administro energía al cuerpo, justo nuestros músculos empiezan a consumir energía, entonces tengo menos chance de tener que depositarla. Es una cuestión de balance y de sentido común, pero que muchas veces ayuda, ¿sí? Otra de los tips es evitar comer carbohidratos de lo que podríamos llamar desnudos. ¿Qué es esto? Es lo mismo que yo les decía hace un rato. Si me voy a comer un postre, si voy a comer algo que tenga un poco de azúcar, no lo voy a comer solo, porque la desestabilización va a ser mucho más alta que si la como después de una comida en la que entró suficiente cantidad de grasa y proteína, ¿sí? Importantísimo, voy a terminar con esta frase, por lo menos la presentación. Por cada minuto dedicado a organizar, se gana una hora. ¿Y por qué es tan importante esto de organizar? Porque tenemos dos cuestiones, ¿sí?, a tener en cuenta. Primero, el conocimiento. El conocimiento a partir de este video, más o menos lo empezamos a tener. Bueno, yo necesito que en mi plato haya proteína, haya grasa y después elegiré con qué carbohidrato voy a lidiar ese día.
Pero para poder lograr esto, no solo necesitamos el conocimiento, sino también la organización, ¿sí? Yo tengo que abrir mi heladera y en mi heladera tiene que haber huevos, tiene que haber quesos, tiene que haber nueces, tiene que haber almendras, tiene que haber algún pedazo de carne fría que yo pueda cortar y acompañar con vegetales, porque si no, es muy difícil. Ustedes piensen que todo lo que yo puedo parar a comprar en el kiosco o comprar en el súper o en la panadería de la esquina, todo lo rápido y fácil de comer que yo hago y estoy comiendo es carbohidrato. ¿Sí? Son galletitas, son barritas de cereal, es un pan, un sándwich, es una bolsa de cereales, es carbohidrato. Entonces, necesito estar organizado y eso es clave para poder cortar con esa dinámica de adicción al azúcar y organizar mejor nuestras comidas. ¿Sí? Estos conceptos son claves, hay muchísimo, muchísimo más de lo que podríamos hablar, pero recuerden que mi idea con estos videos es que lo puedan ver y que no sean demasiado largos, así que por favor se van anotando preguntas que surjan y las vamos charlando en los vivos o en el WhatsApp para profundizar en lo que ustedes sientan que necesiten o que haya quedado colgado. Un beso enorme.